India, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio. 11 y 7 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Estamos a viernes y muchos de ustedes seguramente esta noche pues vayan a cenar, a tomarse algo, aprovechando que es Halloween, algún restaurante, mañana tendrán algún plan, alguna comida reservada y seguro que, bueno, pues les apetece que quien les atienda en ese servicio pues esté bien formado, esté preparado. Vamos a hablar de esto y lo vamos a hacer en relación a la posición que tiene España como potencia mundial en sectores como el vino, como los destilados, como la cerveza, y vamos a hablar de la formación certificada, que se ha convertido cada vez más en una pieza importante para competir en un mercado global cada vez más exigente. Vamos a hablar de ello con Art & Drinks, con sede en Bilbao, con presencia en toda España, y que es la única escuela certificada para impartir los programas internacionales WSET, en vino, destilados y cerveza. Nos va a contar esto don José Antonio Martín, que es el director de gestión y comunicación de Art & Drinks. Don José Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Porque esto es a lo que se dedican ustedes, para que el oyente lo tenga claro. Ustedes lo que hacen es formar, enseñar a la gente todo lo que hay detrás, que es mucho, y cuando uno se pone a investigar o le cuenta a alguien que sabe de ello un poquito todo lo que hay detrás de este mundo de la cerveza, del vino y de los destilados, ¿no? Sí, lo que tratamos de hacer y es lo que pretendemos es formar a todo, digamos, la diferente cadena de valor que está alrededor tanto del vino como de los destilados de la cerveza. Y digo cadena de valor desde el productor, no en todas las facetas, pero sí que en muchas de ellas, pasando por las propias bodegas, pasando por los propios distribuidores, pasando también por los propios restaurantes, donde pues bueno, una parte importante de estas bebidas se consumen, pero también al propio consumidor. Sí. Cada vez más tenemos más personas que están interesadas en conocer y profundizar más en lo que es el vino, lo que es la cerveza, lo que son los destilados, y digamos, nuestra labor es tratar de formar a esta persona dentro de unas certificaciones que, te corrijo, no somos los únicos que lo impartimos en España. Sí que es cierto que fuimos los primeros en el País Vasco que esto lo empezamos a hacer. Pues venga, nos quedamos con esa matización, porque el consumidor, ¿cómo ha cambiado? ¿Y cómo afecta ese cambio del consumidor que ha evolucionado hacia un perfil de querer más información? No sé si más calidad que cantidad también. ¿Y cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han ido acompañando? Esto si tuviéramos que decir una cuestión, es clara. O sea, hemos pasado de la cantidad a la calidad. Y yo diría que en los tres ámbitos, tanto el vino, destilados, la cerveza quizá todavía sí que tiene esa parte de consumo, pero sí que es cierto que también hay mucha gente que en el mundo de la cerveza están entrando en perfiles más de cervezas más artesanas y más no exclusivas, pero diferentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, decimos que antiguamente el vino y las bebidas se consumían, el vino sobre todo, como un producto, casi como un alimento. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy la gente joven y no tan joven, el consumo de alcohol pues lo ha reducido mucho. No es que lo haya eliminado, pero lo que busca es eso, ¿vale? Bueno, sigo tomándome una botellita y demás, entonces ya puedo gastarme
quizás un poquito más de dinero y lo que busco es vinos de mayor calidad, ¿no? Con los destilados en cierta medida pasa lo mismo y con la cerveza que va un poquito más atrás, pero también en cierta medida se da esa situación. No sé si sigue pasando, pero hasta ahora han notado ustedes que nos ha faltado un poco de cultura aquí en España y de formación alrededor del vino, por ejemplo. Esto es curioso porque España ha sido un país vinícola de siempre, pero estaba muy integrado, digamos, en el día a día, pero sí que es cierto que el conocimiento que había alrededor del vino era muy poco. De hecho, estas certificaciones que nosotros, WSET, que se llaman, es una institución británica, que ellos, ahora ya sí, pero antaño no hacían vino, y fueron los que desarrollaron todo este tipo de formación. Sí que es cierto que aquí, quizá porque se veía como un producto, digamos, más de consumo habitual, no nos hemos preocupado, no se preocupó la gente en términos generales a la hora de decir, bueno, pues voy a profundizar más qué es este producto y cómo se puede mejorar, porque al final el vino tiene un peso específico en nuestra economía bastante relevante, lo cual pues indudablemente el salir al exterior también es un valor añadido. Porque esa formación en la que ustedes trabajan en ese día a día desde Art and Drinks, ¿qué papel juega en esa transformación que estamos viendo en el mercado del vino, en el mercado de los destilados, de la cerveza, en esa evolución del consumidor? ¿Y qué aporta, por ejemplo, un profesional formado frente a cuando vamos a un sitio y ya que vamos a tomarnos una botella y vemos que aquello no fluye? Eso se nota rápido, ¿no? Sí. Se nota rápido. Sí. Pues el caso contrario, el bueno, el positivo, ese profesional formado, ¿qué va a aportar a ese negocio? Claro, habría que ver por cada nicho. No es lo mismo el profesional que tiene que vender el vino de una bodega, o el profesional que tiene que vender el vino en un restaurante, o el profesional que tiene una distribuidora y que tiene que hacer que sus productos lleguen a todos los sitios. En términos generales, lo que nosotros constatamos con esta certificación y en general con la formación es cuando una persona tiene formación, conocimiento del producto que está vendiendo o que está recomendando, primera cuestión, digamos, en un restaurante el ticket medio va a incrementarse. Eso claramente, tener un sumiller o una persona que en un restaurante sepa de vinos va a contribuir a que el ticket medio sea mayor. Por tanto, una inversión. Pero además, que la experiencia que tenga el cliente sea mucho más satisfactoria. Eso sin duda. Llevándolo a nivel de bodegas, por ejemplo, las bodegas españolas cada vez salen más al exterior. Salir al exterior es un mercado, digamos, mucho más competitivo y allí no puede llegar cualquier persona diciendo, oye, pues mira, tengo aquí un vinito. No, tiene que demostrar que tiene un conocimiento y tiene que saber defender ese vino con respecto al conjunto de vinos que hay a nivel mundial, que son muchos. Entonces, conocer, y por ejemplo estas formaciones que nosotros impartimos son formaciones donde se aborda el vino en términos mundiales y esto ayuda a posicionar pues el vino de cualquier bodega en el mercado, digamos, internacional. Lo que ustedes hacen, que nos decía que es con toda la cadena de valor, entiendo entonces que el perfil que acude a esa formación, a esas certificaciones WSET, será muy amplio, ¿no? Sí, abarcamos pues nuevamente la cadena de valor desde mucha gente de bodegas o desde la parte de comercialización. Nosotros hemos tenido formando gente que son etnólogos, gente que son, digamos, del área comercial, gente que dentro de la bodega lleva el área de etnoturismo, que es un área cada vez más relevante y que tiene mucho más peso en las bodegas, y no es lo mismo que haya una persona formada quien esté haciendo la visita que no. Del área de la distribución, también, o sea, el mercado es cada vez más competitivo y el distribuidor tiene que tener, digamos, un conocimiento relevante. En la hostelería, obviamente, desde, digamos, la hostelería más alta hasta la hostelería más baja. Pero nosotros tenemos también, y esto es lo que nos constata, el hecho de que el consumidor cada día es más exigente, porque tenemos gente que están dispuestos a pagar por una formación que francamente no son unas formaciones baratas, o sea, por tener ese conocimiento. O sea, que si yo voy puedo. Es decir, sí, perfectamente. O sea, cualquier persona, hay unos niveles, estas formaciones funcionan un poco como las titulaciones en inglés que van por niveles. Hay que ver,
Sí, claro, no es lo mismo lo que me pueda enseñar a mí que a un Claro. enólogo de una bodega, por ejemplo, lógicamente. Pero se puede tener acceso a cualquier persona puede tener acceso a ello, a esta formación. Y luego, para una persona, por ejemplo, se me ocurre, del sector Horeca, un profesional de la hostelería, alguien que trabaje cara al público, esa certificación que ustedes desde Art and Drinks le dan, José Antonio, ¿para dónde le va a servir? Pasa como los títulos homologados. Pues mira, cada vez más... Si yo me voy, por ejemplo, a trabajar, imagina, no sé, Sí. las oportunidades que puede encontrar el mercado laboral fuera. Entiendo que Reino Unido sí, porque viene de allí, pero me voy a otras partes del mundo, ¿me va a valer esa certificación? Sí, mira, de hecho, estas certificaciones, WSET tiene 50 años impartiendo formaciones de las diferentes bebidas y está presente en 70 países. O sea, hoy una certificación WSET tiene un reconocimiento, pues te diría que a nivel global, a nivel mundial. Una persona de la hostelería, del sector Horeca, por decirlo de alguna forma, nosotros tenemos ya empresas que nos piden, oye, tengo una oferta de trabajo, ¿podríais difundir esta oferta de trabajo entre personas que hayan hecho vuestras formaciones? Claro. Cada día, o sea, no son formaciones de sommelier, la sommelería es mucho más de lo que nosotros abordamos en este sentido, pero es muy buen complemento para un sommelier. Y en ese sentido, y por supuesto, cuando sales al extranjero, si tú sales al extranjero, un sommelier o alguna persona de restauración, es una carta de presentación. Es una carta de presentación si va a un restaurante en Irlanda, si va a un restaurante de Estados Unidos o a cualquier otro. Incluso en Arabia. En Arabia estas formaciones se imparten. Y termino, José Antonio, porque estamos hablando de un sector, de un ámbito muy importante para la economía española. Supone muchos miles de millones de euros en un país muy turístico como el nuestro, que hay mucha gente que no solamente viene por el sol y la playa, que viene también a comer, que viene a beber, a probar la maravilla de vino que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país. Esa carta de presentación que usted decía también es muy importante que a la gente que viene se la demostremos y que le demuestre el canal Horeca, por ejemplo, la hostelería o las bodegas, que a lo mejor sí hay mucho turismo relacionado con la bodega, esa carta de presentación que se la pueda enseñar con una persona que sepa de lo que está hablando, con esa formación. Claro, es Nos jugamos clave. mucho dinero ahí. Es clave. Y hay todavía mucho terreno por recorrer. Sí. O sea, no hemos llegado, digamos, al nivel óptimo, y sobre todo si vamos en regiones donde el turismo no es lo mismo un turismo de mayor calidad, un turismo de menor calidad, cambia mucho la situación. Perfil ¿no? de turista también el que perfil viene. de turismo, no es lo mismo el turista que viene pues a saltar desde los balcones, Sí. además, o el turista que viene a recorrer, que lo hay. O sea, voy a comer en tal restaurante, Sí. voy a visitar tal bodega, además. Indudablemente a este turista no le vale cualquier cosa. Ese es el que gasta, además. Este es el que gasta. El otro turista, bueno, en parte también, yo creo que siempre que tú seas capaz de ofrecer tu servicio, tu producto con la mayor calidad, eso tiene una repercusión. Que luego haya gente en el otro lado que lo pueda valorar más o menos, esto es otra cuestión. Pero sí que es cierto que tiene un valor importante. ¿Cuánto llevan ustedes desde Art and Drinks haciendo esto? Llevamos ya 8 años, camino de 9, vamos ya. La evangelización va surtiendo efecto. Sí. Yo creo que también es cierto que, por ejemplo, con el tema del vino, con el tema de los destilados y la cerveza es más lento la evolución, pero con el tema del vino, también el vino está pasando una situación ahora no la mejor. No voy a decir crisis, pero sí que una situación bastante complicada. Y uno de los recursos para las situaciones complicadas es fórmate. Porque si te formas, podrás innovar, podrás anticipar y podrás tener, digamos, más habilidades para poder afrontar lo difícil que es el mercado. Me quedo con ese consejo, esa recomendación y esa advertencia. La importancia de la formación para solventar cualquier problema que pueda venir. Don José Antonio Martín, director de gestión y comunicación de Art and Drinks, gracias por contarnos lo que hacen ustedes y por a este sector importante para la economía española darle un empujecito con esa pata de la formación. Muy bien, muchísimas gracias también por hacer ese eco de esta situación. Venga, gracias. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026.
Santander, es el momento. No le des más vueltas. Ryanair es una empresa fundada por el empresario irlandés Tony Ryan en 1985. Es la aerolínea más grande de Irlanda y la que más vuelos hace por Europa, con más de 2.000 rutas. La compañía vivió su gran expansión en 1997, cuando en abril de este mismo año la Unión Europea eliminó las últimas restricciones en la liberalización del transporte aéreo, similar a la desregulación en Estados Unidos. Otra de las claves fue que en el año 2000, en pleno boom de las redes, Ryanair puso a la venta billetes en su página web, reduciendo enormemente sus costes. La compañía siempre ha estado rodeada de polémicas por su política de equipajes de mano y de reservas de asientos, pero el mayor deseo de su CEO, Michael O'Leary, nunca se ha hecho realidad. En 2012, en una entrevista para The Late Late Show, el CEO de Ryanair confesó la que hasta la fecha es su idea más revolucionaria: asientos de pie. Ante la incredulidad del entrevistador, el director ejecutivo aseguraba que era una forma muy segura de viajar y que gracias a esto podría poner billetes a €1. Las agencias de aviación siempre se han mostrado bastante escépticas con esta idea. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 11:22 minutos de la mañana, vamos a hablar de Renting, lo vamos a hacer con un invitado muy especial porque acaba de asumir el cargo de consejero delegado de Drivalia en España y de Drivalia Lease España, son las filiales de Renting y Lease de CA Autobank. Así que damos la bienvenida, la enhorabuena a don Raúl García. ¿Qué tal, don Raúl? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de saludarle, enhorabuena por este nombramiento y desearle mucha suerte en esta nueva etapa. Por conocerle a usted, ¿quién va a asumir la dirección de la compañía? Cuéntenos un poquito cómo ha sido su trayectoria profesional, su recorrido hasta llegar a Drivalia. Pues arrímese el micro. siempre muy vinculado al automóvil. Siempre mi vocación, mi pasión ha sido el automóvil, ha sido facilitar la movilidad, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos, y en eso he dedicado mi carrera, siempre liderando equipos en fabricantes de automóviles, compañías de renting, siempre en la movilidad, desde que terminé los estudios, en diferentes compañías, liderando equipos muy volcados a innovar y a digitalizar la movilidad, y hasta aquí, hasta que el 1 de octubre me han dado la oportunidad y la responsabilidad de liderar la compañía de movilidad del Grupo Crédit Agricole, que es uno de los mayores bancos mundiales, con más de 100 años de trayectoria y por tanto, una enorme responsabilidad. ¿Qué es lo que le ha traído de este proyecto para asumir el mando? Bueno, básicamente la solidez del banco, mezclado con la flexibilidad y la frescura de la compañía de movilidad de Drivalia, que aporta todo lo positivo, es decir, la fuerza y la consistencia de un banco, de un ente regulado, con todo lo que implica a nivel de control y de capacidad financiera, de músculo financiero, pero a la vez con todo el dinamismo, la flexibilidad que aporta la compañía de movilidad, que opera en todos los ámbitos del automóvil, desde el cortísimo plazo del car sharing hasta el largo plazo del renting. ¿Qué objetivos se ha puesto, tanto desde el punto de vista personal como el profesional? Bueno, el objetivo es liderar la movilidad integral. Para mí la movilidad integral implica que hay muy pocos que la hacen. Yo diría que somos el único capaz de trabajar desde la parte de financiación concesionario, financiación cliente final con diferentes productos, hasta la parte de movilidad en el cortísimo plazo hasta el largo plazo, y no tenemos límites. O sea, creemos que con la fortaleza del banco y nuestra capacidad de innovación en productos que se van adaptando a los nuevos requisitos, tanto regulatorios como de la sociedad, que va imponiendo nuevas fórmulas de movilidad, creemos perfectamente que podemos liderar el mercado.
Entonces no tenemos límites en cuanto a objetivo. Somos ambiciosos. Llega usted, Raúl, a Drivalia en un momento en el que el sector del renting está ¿cómo? ¿Cómo lo describiría al momento que está atravesando, que está viviendo aquí en España? Está on fire, está booming, que decimos. Está viviendo un gran momento. Es que es un producto que, curiosamente, cuando pasan los años, nos damos cuenta que se adapta a todo lo que llega nuevo. Es decir, la solución para los cambios regulatorios es el renting. La solución para los cambios en las motorizaciones, en los nuevos productos que están lanzando los fabricantes, es el renting. La solución para las nuevas fórmulas de movilidad de las ciudades, los cambios sociales, es el renting. Y sin darnos cuenta, sin que estuviera en la mente de los creadores de este producto en el pasado, pues resulta que el renting es el producto que mejor se adapta y está on fire, es decir, crece a doble dígito en facturación, por encima de los 7.000 millones, sigue creciendo en cuanto a peso de mercado. 1 de cada 4 vehículos que se matricula lo matricula una compañía de renting. El número de clientes está por encima de los 240.000, es el que está impulsando la electrificación en España, con 1 de cada 2 vehículos que matricula las compañías de renting ya son de mecánicas o de combustibles alternativos. Es decir, es verdad que su trayectoria siempre, el renting siempre ha sido ascendente, es un producto al que se están uniendo siempre clientes en todas las escalas, desde los grandes corporativos, que ya lo conocen históricamente, también las pymes y ahora los privados, pero ahora aún más por las incertidumbres que hay en las mecánicas, por el desconocimiento también, que es para el cliente final las nuevas mecánicas y la llegada de vehículos eléctricos, enchufables, que es un mundo complicado para los clientes, y es el producto que mejor se adapta a todo eso. Eso le iba a preguntar, Raúl. El contexto, la situación les acompaña también para que ese viento sople a favor, no solamente por el marco de esa incertidumbre que puede haber dentro del sector, con un cliente, como hemos hablado muchas veces, muy liado, sin saber qué es lo que tiene que hacer o lo que puede hacer, y el contexto económico también sopla a favor. Sí, bueno, hemos vivido un momento de tipos de intereses un poco más alto por la búsqueda de corrección de la inflación. Sin embargo, ahora vemos que hemos conseguido bajar el coste del dinero, lo cual ayuda también a que las cuotas que pagan los clientes sean más económicas. Por lo tanto, también en la parte puramente financiera, digamos, de la cuota de renting, también el cliente se beneficia ahora de unas condiciones muy favorables. El hábito del consumidor, ¿cómo está cambiando? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, poco a poco está dirigiéndose hacia esta palabra tan anglosajona del disownership, pero es que es verdad, es que el cliente no quiere ser propietario, quiere disfrutar las cosas, no tenerlas. Entonces estamos viendo que está yendo hacia allí, también por las nuevas fórmulas de movilidad de las ciudades, las nuevas regulaciones, la nueva fiscalidad, todo empuja hacia esa salida de la propiedad y ir más a la posesión, al disfrute del bien, pero no siendo el propietario. Entonces es claro que los clientes van hacia allí, obviamente las empresas ya lo hicieron, pero ahora también el cliente particular, y poco a poco se están incorporando a esas nuevas fórmulas de movilidad, ya sea desde el car sharing en la micromovilidad urbana, como en el alquiler diario, como en el alquiler de larga duración, que es el renting, obviamente con todos los servicios incluidos, neumáticos, seguro, impuestos municipales, para que el cliente no tenga que preocuparse por nada y se beneficie de toda la economía de escala de la compañía de renting. Ustedes desde Drivalia, Raúl, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo van a trabajar en esta nueva etapa que ha empezado a liderar usted desde principios de este mes, en eso que ustedes defienden y llaman democratizar el renting? ¿Cómo lo van a acompañar desde el punto de vista de servicio, producto, precio, que jugará también, imagino, un papel importante? Bueno, hay unos ejes que determinan nuestra actividad, que vienen también de la mano de nuestro banco, que es Crédit Agricole, que son la digitalización y la electrificación. Pero de verdad, la sostenibilidad de verdad. Nosotros somos un banco que está cerca del cliente, en todas las ciudades, estamos presentes en los aeropuertos, estamos presentes en las estaciones de ferrocarril, estamos presentes cerca del cliente, queremos estar cerca del cliente, a la vez que tenga una manera de contratar muy digital y que luego tenga la posibilidad de verdad de tener nuestros vehículos electrificados
y nuestros puntos de recarga. Nosotros tenemos un gran número de puntos de recarga en toda Europa, un gran número de oficinas, es decir, estamos cerca del cliente. Y esos son los ejes: digitalización, electrificación, sostenibilidad, ecología, son los ejes que mueven al banco y, por lo tanto, los que imperan en nuestra forma de entender la movilidad y el renting. Ahora que mencionaba el tema de la recarga, si lo vemos desde las posibles barreras que pueda haber desde fuera para que el renting siga creciendo en lo relativo a la electrificación, al vehículo eléctrico, no sé si esa falta de puntos de recarga es una de las principales barreras que ahora mismo para que esto tenga más potencial, pueda seguir creciendo, para que la implantación del renting entre particulares, también entre empresas, pueda ser más alta. La verdad es que ya no hay excusas en España para poner. No se han hecho las cosas del todo bien a nivel de ayudas y a nivel de infraestructura. Eso nos ha hecho llevar un poco de retardo respecto del resto de países, incluso de nuestros vecinos portugueses, que están mucho más avanzados en cuanto a mix de ventas de vehículos electrificados, pero yo diría que la infraestructura que disponemos en España y en concreto en Drivalia a nivel europeo es suficiente para nuestros clientes y es más que válida para poder lanzarse a la experiencia eléctrica. Muchas veces estas reticencias vienen de personas que no han tenido la experiencia eléctrica, pero desde luego, claro que tendrán que seguir incrementándose esa cobertura de infraestructuras, puesto que se está incrementando el parque, pero desde luego deja de ser ya una excusa para lanzarse a la experiencia eléctrica. También los coches están alcanzando mayores autonomías, más rapidez de recarga. Todo eso está ayudando tremendamente a que no sea tan necesaria una infraestructura gigantesca y que con la que tenemos actualmente la experiencia eléctrica pueda ser perfectamente válida. Le preguntaba ya antes por los objetivos que se marcaba a nivel personal y que se marcaba también como consejero delegado de Drivalia en España a corto y medio plazo, pero le pregunto por previsiones. En general, ¿dónde ve usted el renting dentro de unos años? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Bueno, está claro que está atacando la parte que le queda del pastel de las matriculaciones, donde todavía tenía una penetración más baja, que es el cliente privado. Y ese cliente privado requiere de mucha digitalización, porque el cliente privado quiere facilitar las cosas, quiere que todo esté en su móvil, que todo se haga rápido, que la gestión de aprobación de la operación, que la formalización, la firma, la entrega, la apertura, todo sea rápido. Entonces, obviamente, tiene que dirigirse hacia el cliente privado, hacia la digitalización, y nosotros estamos apostando también por la proximidad, que creemos que es importante para entregar el vehículo al cliente, para cuidar de ese vehículo durante la vida del contrato y para luego recoger los vehículos. También creemos que tiene que ir hacia la flexibilidad. Entonces, hay clientes que necesitan esa flexibilidad para poder devolver el coche, para readaptarse a sus necesidades, para cambiarlo por otro mayor. Entonces, nosotros tenemos productos muy innovadores donde el cliente, pagando una suscripción fija, puede disfrutar de vehículos diferentes. Entonces, no paramos de innovar en cuanto a adaptarnos a los requisitos de los clientes, incluso de clientes nicho que pueden tener necesidades diferentes, porque también la electrificación en una ciudad como la nuestra, en ciudades como la nuestra, que son verticales, no es una solución para todos. Nunca será una solución para todos. Entonces, tenemos que buscar soluciones que se vayan adaptando a las distintas necesidades de los clientes. Y luego la última, Raúl, ya que hablaba del cliente privado. ¿Está cambiando esa idea que podíamos tener hace un tiempo de que el renting es solamente una cosa de empresas? Totalmente. La muestra es que cada vez se incorporan más clientes privados al producto renting. Está claro que el renting nace con unas ventajas fiscales de las que se aprovechan las empresas, que los particulares no nos podemos aprovechar, pero a cualquier particular que le preguntes si quiere beneficiarse de los descuentos en la compra del vehículo que tiene una compañía de renting, o de los descuentos en la compra de neumáticos, o en la compra de mantenimientos, de aceites, de cristales, y beneficiarse de toda esa economía de escala y disfrutar de un coche nuevo cada 3 años, con las máximas garantías de seguridad, con la posibilidad de entrar a todas las ciudades, de superar todas las regulaciones nuevas que están llegando, con los centros de bajas emisiones, con las zonas de bajas emisiones. Si le preguntáramos a un cliente si quiere beneficiarse de todo eso y pagarlo en una única cuota, no tener que preocuparse de los impuestos municipales, no tener que preocuparse de la pérdida de valor de su vehículo, que es algo que pasa bastante inadvertido
en los clientes finales, pero que subyace en la compra del vehículo. Si quiere olvidarse de todo eso, y ahora quiere olvidarse también de esa incertidumbre de mi coche, el fabricante está sacando vehículos constantemente con mejores rendimientos, autonomías, rapidez de recarga, potencia, comportamiento dinámico, todas esas mejoras las vas a disfrutar cada 3 años. Entonces, es obvio que cada vez va a haber más incorporación de cliente privado al producto renting. Don Ramón García, nuevo consejero delegado de Iberia, mucha suerte en esta etapa, que se cumplan esos objetivos, que el sector siga tirando, le siga haciendo a usted personalmente las cosas un poquito más fáciles, y gracias por acompañarnos aquí hoy en Radio Intereconomía. Un placer, muchas gracias. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Tras las 7 puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Bela Bartók, un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Jimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Recta final de este viernes, aquí en Capital Intereconomía, hablando del mercado laboral, hablando de empleo, y con José María Triper, columnista del Economista. ¿Qué tal, Triper? ¿Cómo estás? Pues bien. Buenos días. Un poco gris como el ¿Por tiempo, qué? pero bueno, es que viendo lo que está pasando... Arrímate al micro, que está un poco apagado. Viendo lo que está pasando no solamente aquí, sino en el mundo, pues para estar muy optimistas, ¿no? Es para estar entretenidos, estar informados. Enseguida se conectaba Entretenidos estamos. José Canseco, que le tenemos hoy teletrabajando. Vamos a ir hablando, vamos a ir empezando materia en lo que Canseco se va conectando, porque uno de los temas que queremos abordar hoy, Triper, si te parece, es todo el asunto de la IA. Venimos hablando de inteligencia artificial durante toda la semana con Nvidia, con las tecnológicas. Hablamos en nuestra entrevista Capital hoy con EY, preguntamos por las víctimas que puede tener la IA, que entre ellas puede estar el mercado laboral. Y hemos conocido en los últimos días, Javier Ruiz, buenos días de nuevo, que varias empresas estadounidenses han anunciado despidos masivos precisamente ante esto, ante el avance de la inteligencia artificial. Sí, buenos días. La inteligencia artificial está redefiniendo el empleo corporativo en Estados Unidos. Grandes compañías como Amazon, Microsoft, Meta, Target y UPS han anunciado decenas de miles de despidos, alegando que la automatización está cambiando la forma de trabajar. Amazon, por ejemplo, confirmó el despido de 14.000 personas, lo que equivale a alrededor del 4% de su plantilla global. La compañía había anticipado inicialmente hasta 30.000 despidos, una cifra que habría representado el mayor recorte en su historia. Finalmente, el número fue menor, aunque sigue reflejando el impacto de la automatización. Su director ejecutivo, Andy Jassy, explicó que la expansión de la inteligencia artificial transformará tareas que antes requerían equipos enteros de empleados. También va a cambiar nuestra forma de trabajar, y si pensamos en lo que estos agentes serán capaces de hacer, veremos que se encargarán de la codificación, la investigación, el análisis, la elaboración de hojas de cálculo a lo largo del tiempo, la detección de anomalías y la localización, ya que tendremos información y contenidos que querremos en muchos idiomas, y eso significa que va a cambiar muchas de estas funciones laborales concretas.
Yassi reconoce que esto reducirá la necesidad de personal en algunos departamentos, pero también abrirá espacio para nuevos perfiles técnicos. Empresas como Microsoft, que planea suprimir 15.000 empleos, y UPS, que recortó 14.000 cargos directivos, coinciden en que la IA permite operar con mayor eficiencia y menores costos. Según el World Economic Forum, la automatización podría eliminar 92 millones de empleos de aquí a 2030, aunque también creará cerca de 170 millones nuevas oportunidades relacionadas con la tecnología y la robótica. Sin embargo, detrás de la promesa de productividad, miles de trabajadores se enfrentan a un panorama incierto, con menos vacantes y una competencia cada vez más feroz. Para las grandes empresas, la inteligencia artificial representa el futuro de la eficiencia. Para muchos trabajadores, el futuro se ha vuelto más impredecible que nunca. Pues esa es la situación que vamos a analizar y incorporo ya a José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Qué tal, Canseco? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, que yankee vienes. ¿Cómo se nota de dónde vienes? Que vienes del MIT, vienes de Harvard, de ese programa. Oye, cuéntame. Vengo de Harvard y MIT, sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido? Pues ha sido espectacular. La verdad es que hemos estado 6 días allí con 20 ejecutivos, investigadores, directivos, gente con potencial, y ha sido más increíble de lo que habíamos diseñado, y lo dicen los propios participantes. O sea, están las redes sociales llenas de comentarios y algunas de las 4.000 fotos que se hicieron y vídeos. Sí. Y la verdad es que la acogida ha sido impresionante. Todo el mundo está muy contento. Los profesores nos han pedido que quieren repetir, o sea que algo haremos bien también por el otro lado. Y ya nos están entrando participantes para la edición de junio de 2026. Ah, que va a haber otra. Muy contentos, la verdad. ¿Le habéis cogido el gusto? Sí, vamos a hacer 2 al año. ¿A 2 al año? En junio y en octubre. Vale, fenomenal. Oye, pues ya nos vas contando. Oye, ¿la gorra te la han regalado o la has comprado? No, la gorra la he comprado. Oye, digo, si ya, igual nos ha traído una tripería a mí. No, pero si quieres el próximo día que esté, el próximo viernes que esté por ahí, te llevo una taza, te regalo una taza. ¿Una taza? Ah, sí, claro, ¿vale? Por supuesto. La pondremos aquí con mucho cariño. Podemos empezar a hacer aquí como un escaparate de cosas que nos vayan regalando. Que nos vayan trayendo. Que nos vayan trayendo. Oye, y si es de comer luce menos, pero me gusta más. Oye, tú que has estado, claro, que estás recién aterrizado en Estados Unidos, ahora lo que nos contaba Javi, ¿está en el ambientillo, está en el run todo el tema este de los despidos de las grandes compañías por el tema de la IA? Absolutamente. De hecho, hace como un mes, con alguna persona que además ha estado entrevistándose en alguno de vuestros programas, estábamos comentando qué pasaría si gran parte de los almacenes y todo el trabajo de picking manual se pudiese sustituir en los próximos años o meses con autómatas o algo parecido. Y la respuesta es que sí, que se podría despedir a mucha gente, ¿no? Pero no solo en almacenes, sino también en central. O casualidad que estábamos en Cambridge y saltó la noticia de que Amazon iba a despedir a unas 13 o 14.000 personas. Lo tuvo que matizar, empezaban por 30.000 y luego tuvo que sacar la compañía una nota y decir, ojo, que no son 30, son 14, sí. Que tampoco está mal. Bueno, pero la cifra, que ya sé que tiene mucho impacto, no tiene mucho sentido hablar de la cifra ahora porque es una cifra que se va a ir agrandando y que vamos a seguir escuchando esto, no solo en Amazon, sino en muchísimas compañías en los próximos meses, en los próximos años. Y sí, se ha hablado mucho de eso en Harvard, se ha hablado un poco de eso, en MIT se ha hablado mucho de eso, porque tocamos el ecosistema innovador y estuvimos en el centro en el AI Lab, ahí en Kendall Square, y estuvimos dentro del laboratorio de inteligencia artificial y por lo tanto hemos hablado bastante de ese tema. Triper, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues a mí esto de la inteligencia artificial me recuerda un poco a lo que pasó cuando la revolución industrial, la sustitución de los trabajadores por las máquinas. Es evidente que en un principio va a tener un impacto bastante significativo sobre el empleo, en un principio, pero también es cierto que se van a crear nuevas perspectivas de trabajo, nuevos empleos, ¿no? En un primer lugar, va a tener también un efecto muy positivo sobre la productividad debido a la automatización de las tareas más rutinarias, con lo cual eso es bueno para las empresas y es bueno para la economía de los países, ¿no? Lo que sí es cierto es que como primer elemento lo que nos obliga es a formar a las nuevas generaciones para que se adapten a las nuevas transformaciones del mercado laboral. Eso es fundamental. Y que luego el impacto negativo sobre el empleo va a afectar fundamentalmente a los trabajadores de más edad y a los menos cualificados.
Pero vamos, yo sigo diciendo que se cierran puestos de oportunidades laborales, pero se crean otras nuevas. ¿Estamos preparados, Canseco? Os pregunto si a me los permitís, dos. Sí, perdón. Sí, lo que acaba de decir José María, como siempre, es acertadísimo. Un saludo, un abrazo, José María. A ver, tienes razón en parte, se van a crear otros puestos de trabajo, pero no nos engañemos, va a haber un cambio y un antes y un después en el mercado laboral. No sé si será en el 2026, que yo creo que no, o el 2030 o 2040, pero va a haber un cambio importantísimo en el mercado laboral. Una cosa importante que se comentó la semana pasada en Meet es que no solo hablemos de puestos de trabajo como jobs concretos, ¿no? Sino hablemos de funciones. Hablemos de funciones, de roles y de conjunto de tareas, ¿vale? Porque lo que se va a automatizar, lo que ya se está automatizando, son conjuntos de tareas y roles concretos, ¿vale? ¿Que están ligados a un job o a un puesto de trabajo concreto? Sí, por supuesto, pero muchas veces ese puesto, vamos a decir, superior va a tener que cambiar porque parte de esas tareas o de esas funciones las va a asumir una automatización, por lo tanto tendrá que cambiar. Y yo como persona me tendré que adaptar, ¿vale? No siempre pensemos en José María. No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José. Y nada, por eso yo hacía la comparación o el símil con cuando se produjo la revolución industrial, la sustitución de los trabajadores por las máquinas. Es un fenómeno parecido, lo que pasa que de otra dimensión y con otros elementos, pero en el fondo es lo mismo, es exactamente el mismo proceso. Oye, os preguntaba si, Canseco, José María, si estamos preparados como sociedad para esta transformación laboral que puede traer lo que estabais planteando la inteligencia artificial, si estamos subestimando sus riesgos y si debe venir acompañada de medidas en caso de que finalmente, con perdón por lo que voy a decir, las gallinas que salen son menos de las que entran, es decir, si esto conlleva la destrucción de puestos de trabajo, me has entendido técnicamente, ¿verdad, Canseco? Pues debe venir acompañado no solamente de medidas de formación, como planteabais, de decir, oye, hay que plantearse qué es lo que tenemos que hacer desde abajo, desde el cole, desde las universidades, cómo se tienen que adaptar las empresas, sino de algo se me ocurre como una renta básica universal, que hace mucho de la que no hablamos, pero que siempre se ha puesto ahí. Si los robots del día de mañana son los que trabajan y son los que pagan impuestos, ¿el resto de qué comemos? Bueno, me habéis entendido, ¿no? ¿Me preguntas sí, a mí? A los dos. Sí. Bueno, no, José, por favor. Bueno, no, te iba a decir, decías que si estamos preparados, pues bueno, en España absolutamente no. No estamos preparados para esa transformación que se avecina, ni con las perspectivas que estamos viendo de nuestro mercado laboral y de las legislaciones que se están efectuando, veo que a medio y corto y medio plazo en absoluto. En otros, a nivel ya más internacional, bueno, yo creo que José habla ahora del tema en Estados Unidos, yo creo que ahí y en otros países se están preparando, y a mí lo que me preocupa, aparte de España, es que aquí, como en este tema, como en otros muchos, la Unión Europea se va a quedar sumida en su propia burocracia y en su casi incapacidad de transformación. Tenemos el ejemplo del informe Draghi, que ya lo avisaba todas estas cosas, y es un informe que fue acogido maravillosamente, todo el mundo dijo que era la solución, pero que está de un año después archivado en los cajones sin que nadie haga caso. Pues eso es un poco lo que me preocupa en cuanto al tema de la preparación o no para esta sociedad, y en cuanto a una renta, un ingreso mínimo vital. Algo así. Algo así. Pero bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? Es que ese es el problema. Es decir, que ¿quién va a cotizar a la seguridad social? ¿Los robots? Por ejemplo. La primera vez que se plantea, ¿no? Es decir, que sean los robots los que claro, no, impuestos, se ha planteado incluso que coticen los cajeros automáticos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor habría que plantearse todo eso, pero de momento con las estructuras actuales me parece una utopía plantear eso. Canseco, ahora me contestas a esto que os planteaba, pero en relación a lo que decía Tripper de si estamos preparados en España o incluso en Europa. Esta mañana hablábamos con una invitada de EY sobre si hay burbuja, la carrera por la inteligencia artificial, quien la está liderando, y nos decía que la está liderando Estados Unidos, pero que China evidentemente no se va a quedar atrás, va a hacer todo lo posible por coger ese primer puesto. El tema es Europa, y esto traído al mercado laboral, como planteaba la Tripper, ¿qué consecuencias puede tener?
Mira, yo cada vez que voy a Cambridge, a Estados Unidos en general, está muy bien, porque nosotros solemos hablar un poco mal de España, ¿no? Y decir que no hacemos las cosas aquí. Cuando te vas fuera, te das cuenta que desde fuera se ve diferente y que la gente sí que piensa o sí que reconoce, ¿no?, el valor añadido de muchas cosas que hacemos en España muy bien. El problema, y yo estoy completamente de acuerdo con José María, el problema es que hay muchas cosas que se hacen muy mal. Y cuando las pones en la balanza, pesan más las que se hacen mal. Básicamente, y la economía americana y la sociedad americana es muy diferente a la sociedad y la economía europea. En Europa somos mucho más lentos, tenemos también otra escala de valores, y el problema básicamente que tenemos es que no nos movemos con mucha lentitud, tenemos mucha burocracia, y que cuando apostamos por algo no siempre apostamos de forma decidida. Y ahí la formación, como decía el compañero, es fundamental. Tenemos que activarnos ya nos teníamos que haber activado hace 2 años porque lo está haciendo todo el mundo, y tenemos que invertir masivamente y con criterio en formación y, por supuesto, en inteligencia artificial, que duda cabe. Oye, ¿y tú esto de lo de la renta básica, o llámalo como quieras, lo ves o...? Pues sí, de hecho, en una conferencia, en un congreso que dimos hace 3 semanas, me parece, allí en Madrid, venían expertos y exministros y lo comentábamos. ¿Tiene sentido una renta básica? En esa foto, ¿no?, donde hay mucha gente que no encuentra trabajo o no encuentra el trabajo que quiere o al precio que quiere, sí tiene sentido. Tiene sentido como complemento. La pregunta es quién la paga. Y sí que salieron voces sobre, oye, ¿y vamos a poner una cotización a los robots? Pues a lo mejor tiene sentido, no es ninguna tontería. Dicho ahora, pues la gente estará pensando que estoy loco, ¿no? Pero salió en aquella conversación y puede tener cierto sentido, ¿eh? Lo que pasa es que estamos un poco lejos todavía de eso, creo. Oye, os cambio de tercio. Me preocupa la desigualdad social, que eso puede originar, a corto plazo, de hecho. Oye, cambio de tercio, nos vamos a Alemania. Para contarle a la gente, si no lo sabían ya, y os lo comparto a vosotros, que Alemania anunciaba esta semana la mayor subida del salario mínimo desde que lo introdujo hace 10 años, que es una cosa como... Yo no lo sabía que era tan reciente el salario mínimo en Alemania, solamente lleva 10 años. Y os pregunto, Tripper, si a esto se puede agarrar la ministra de Trabajo española o otros ministros de Trabajo de otros países a la hora de plantear una subida del salario mínimo aquí en España. No sé si puede actuar como modelo para otros países o no, lo de Alemania. Bueno, vamos a empezar primero, vamos a establecer comparaciones para verlo. Vale. En primer lugar, Alemania tiene una población de 83 millones de habitantes. Lo ha subido, que no lo he contado, son 2.300 euros, me parece. Sí, sí, subido, ¿no? Que no lo he dicho. Bueno, tiene 83 millones de habitantes y con 83 millones de habitantes tiene una tasa de paro del 6%. 3 millones de parados. En España, con 47 millones de habitantes, prácticamente la mitad, tenemos más de 3.600.000 personas sin trabajo y una tasa de paro que duplica la de Alemania, el 12%. Si a esto añadimos que la productividad en Alemania es infinitamente superior a la nuestra y que el PIB per cápita de Alemania supera en más de 10.000 euros al de España, pues vemos que las circunstancias para producir estos aumentos salariales son diferentes. Pero además hay que tener en cuenta una cosa. En España, el problema de los salarios, porque ya no es el salario mínimo, es que es el salario más habitual. El salario más habitual en este país está en 15.775 euros brutos anuales, que es prácticamente el salario mínimo. Estamos casi igualando el salario mínimo con el salario más habitual. Entonces, el problema de los salarios en España es consecuencia de un problema mucho más grave, que es el problema de la precariedad laboral. Ese es el problema, y un problema de precariedad laboral y de que no se cambia el sistema productivo en este país. Seguimos con el mismo sistema productivo de siempre. Yo desde que llevo trabajando en periodismo estoy oyendo a los políticos de todos los partidos, de todos los signos políticos, decir que hay que cambiar el sistema productivo español, sistema productivo que se basa en el turismo fundamentalmente, también en la construcción, o sea, un sistema productivo que tiene una escasa productividad y que por tanto produce también salarios bajos. Ese es el verdadero problema de este país. Y luego de eso se deriva la precariedad laboral, donde hay muchos trabajadores que no tienen jornada completa de trabajo, donde hay muchos fijos discontinuos
y donde al final la mayoría de o una gran parte de los trabajadores que a pesar de tener un trabajo, un trabajo fijo, no tienen un empleo estable y tampoco pueden llegar a fin de mes. Un minuto, Canseco, pero el último minuto con la gorra puesta, que se note dónde vienes. Pues mira, absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que la madre de todas las guerras en España es precisamente la productividad, como decía ahora José María. Sin duda. O sea, si solamente tocando ese elemento, yo creo que cambiarían mucho las cosas en nuestro país. Además, Alemania pues tiene otra estructura económica. Les va a costar 2.200 millones a las empresas alemanas subir el salario mínimo, que se dice pronto también. Y criticamos mucho los mini-jobs en Alemania hace unos años, sobre todo para gente de la Silver Economy, ¿no?, que tenía que rellenar por cotizaciones aquí. Y aquí en España lo que estamos haciendo es no contratando a los jóvenes, porque tenemos una tasa de paro altísima, y ahora con la IA tienen más problemas, porque esos trabajos más sencillos, vamos a decir, o con menos valor añadido, sin molestar a nadie, por favor, pues los está empezando a absorber la IA. Hay casos concretos con nombres y apellidos de compañía. Y luego los puestos de trabajo senior nos los quitamos del medio porque no nos sirve la gente que tiene más de 50 años porque debe ser que no vale o algo así. Por lo tanto, nos quedamos con lo que hay en el medio. Y lo que hay en el medio no es suficiente para generar productividad. Pero si me dejas decir que además en España las empresas están asfixiadas por los impuestos y por las cotizaciones sociales. Que, claro, vamos a duplicar las cotizaciones a los autónomos, por cierto. Claro, sí. Bueno, vamos a ver. Esa era la propuesta. Vamos a ver. Yo creo que eso no veo yo. Es bonita la gorra, ¿eh? No, pero estaba en la mesa. Es bonita. ¿Te gusta la gorra? Sí, esa nos la ponemos tú y yo y con 20 años menos digamos que no veas. Pero hay que ponerse la gorra y quitarse 20 años. José Canseco, un abrazo fuerte. Un placer. Cuídate, José María Tripper, gracias por venir. Un abrazo, José, un abrazo fuerte. Nos vamos, que en 3 minutitos las 12 y viene Blanca del Tronco a contarnos las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Pasen un feliz fin de semana y el lunes estamos aquí puntuales a las 7. Adiós. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Sintonizan Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días y comenzamos con los datos de inflación en la eurozona, que se modera una décima en octubre hasta el 2,1%. Por componentes, los servicios han registrado la tasa anual más alta en el 10º mes del año, al incrementarse al 3,5%, seguidos por los alimentos, el alcohol y el tabaco, que han subido un 2,5%. La energía, por su parte, se ha abaratado un 1% en comparación con la bajada del 0,4%